Pasan 9 minutos de las 16 horas, continuamos compartiendo la tarde de RBC y como lo anunciábamos hace instantes, estamos recibiendo en estudios a la precandidata por el Frente Amplio a la Presidencia de la República, ingeniera Carolina Cose. Un placer tenerla en esta tarde. El placer es mío, muy contenta de estar acá en Piriápolis y compartir estos momentos con ustedes. Bueno, vivió la llegada de la Vuelta Ciclista. Sí. ¿Cómo la sintió? ¿Cómo la viene viviendo también? Sí, ayer estuve en Rocha, hoy aquí. La verdad, con el día espectacular, precioso, Piriápolis está precioso, haciendo gala de toda su belleza, lleno de uruguayos, de uruguayas, y cómo la vivo, está buenísimo, porque la gente aplaude con entusiasmo al primero que llega, ya empieza a aplaudir cuando vienen los móviles, aplaude al pelotón, aplaude a los que quedan atrás, como que se festeja el esfuerzo y bueno, eso en el marco de, digamos, la belleza de Piriápolis con ese mar y el día que hizo hoy, la verdad que la pasé muy bien. ¿Cómo viene viviendo la campaña? Muy bien, muy bien. Yo soy muy trabajadora, la siento como un proyecto la campaña, que es un proyecto en realidad, trabajando mucho con la gente, haciendo propuestas, discutiendo cosas concretas, reflexionando sobre nuestra historia, sobre el futuro, escuchando mucho a la gente. Es muy fuerte una campaña. La gente comparte cosas profundas de su vida. Y hay que ser lo suficientemente maduro como para escuchar y bueno, eso a mí me hace acumular responsabilidad, ¿no? Más afecto siento, más me abrazan, más cosas comparten conmigo y siento una enorme responsabilidad que estoy dispuesta a asumir, que para mí es como una fuente de energía esa responsabilidad, ¿verdad? Porque realmente me convence de que Uruguay lo podemos seguir cambiando. Uruguay puede ser un país maravilloso, puede ser siendo un pequeño país, y en un mundo tan complejo y tan difícil, puede haber un rincón en el mundo donde viva la esperanza. Hoy en día la única precandidata mujer, ¿no? Sí. ¿Se siente diferente? Mira, siempre he encarado esto con mucha responsabilidad. Yo creo que el Uruguay quiere tener una presidenta mujer. Siento el fuerte apoyo de muchísima gente, más allá de los grupos políticos que me apoyan. Siento mucho apoyo. Siento que la sociedad ha evolucionado y que yo soy producto de esa evolución. Y bueno, si soy producto de esa evolución tendrá que tener su lugar. Hablando un poco de los diferentes temas, ¿no? Que se vienen tocando en el país. Hoy el Observador publica y titula en su página web acerca de las tarifas de combustible y de energía en Uruguay, que son las más caras de la región. ¿Qué opina a propósito de este tema? Mira, no leí la cobertura del medio que tú nombras. Hay cosas que hay que entender como un proceso, ¿no? A ver, Uruguay no es ni Brasil ni Argentina. Y de hecho, Argentina se encuentra en una cantidad de problemas, con un atraso en tarifas muy grandes y con unos líos. Por eso, Brasil también está con problemas. Y yo siempre creo que hay lugar para mejorar las tarifas en Uruguay. Son procesos que comenzamos en el 2015 en el área eléctrica, con las empresas electrointensivas, y que culminaron en el 2018 con una rebaja del 20% a 115.000 comercios de todo el Uruguay, pequeños comercios. O sea que ese es un camino que para mí va a seguir. Y creo que en el caso de la tarifa eléctrica se puede continuar un proceso madurando de forma de devolverle bianualmente alguna parte de los excedentes a los hogares. Y también creo que en términos eléctricos hay que estudiar medidas que permitan darle el excedente de energía que tenemos en la noche a las empresas con alguna condición sobre la producción. Creo que esas cosas hemos demostrado que se pueden hacer.
Los combustibles es un tema mucho más complejo porque hay dos grandes factores que son inmanejables y muy volátiles, muy impredecibles. Uno es el precio del petróleo y el otro es el tipo de cambio con el que no podemos jugar, porque si lo tocamos toda la economía, ¿verdad? Lo que a mí me parece importante es que se ha recorrido un camino de transparencia con ANCAP, de reordenamiento, de ahorro, y bueno, seguirá cumpliendo. Las cosas hay que verlas en su conjunto. Creo que hay cosas que hay que mejorar, pero yo creo que el pueblo uruguayo es más inteligente que creer un eslogan. La verdad que lo creo así. Nuestro pueblo ha hecho cosas maravillosas, ha desafiado la historia una y otra vez en situaciones dificilísimas. Entonces, ese pueblo mío que ha desafiado la historia, yo no creo que se quede con ningún titular si hacemos política. Si hacemos buena política, si reflexionamos, si ponemos elementos sobre la mesa, si damos información, y es lo que estoy tratando de hacer. Hablando justamente de ese pueblo, hace un par de semanas los obispos de nuestro país, escribieron una carta acerca de, cómo tienen que votar los uruguayos, ¿no? Como siguiendo un lineamiento. ¿Qué opina de esa intervención que hizo en realidad la Iglesia? No la leí, pero creo que es un gran activo del Uruguay, un gran valor del Uruguay, ser un país laico. Es un gran valor para su democracia, porque es un gran valor para la libertad. Y Uruguay tiene que defender, así como defiende su democracia, tiene que defender su laicidad. Cualquiera es libre de opinar, cualquier iglesia es libre de opinar, hay muchas iglesias, pero creo que tenemos que defender nuestra laicidad, porque incluso te diré que hasta desde el punto de vista de la mirada que nos tienen desde el exterior, que seamos un país laico es una garantía. En un mundo tan convulsionado por los tironeos religiosos para allá y para acá, que Uruguay sea laico para el exterior es un punto a favor. Así que la verdad que no leí la carta, no sé lo que dice, no puedo opinar, pero sí puedo opinar sobre la laicidad. Cambiando de tema, algo que se habla mucho es el tema seguridad, ¿no? En nuestro país 400.000 personas firmaron para impulsar un plebiscito que prevé reformar la Constitución de la República. ¿Qué opina a propósito de este tema? ¿Esas medidas son la solución al problema? Bueno, lo primero que quiero decir es que tenemos un problema con la seguridad. Y que haya 400.000 personas que hayan firmado esa petición es un indicador. Sin duda tenemos un problema con la seguridad. Lo cual no quiere decir que no se hayan hecho cosas. Pero tampoco quiere decir que lo que han firmado estas personas, que yo creo que lo han hecho de buena fe y honestamente, y creo que cometeríamos un grave error si esa reforma de la Constitución se hiciera. Porque capaz que hace falta un poco más de reflexión, ¿verdad? La Constitución es nuestra ley madre, es el marco que constituye los cimientos, los fundamentos de nuestra democracia. Y por lo tanto, la Constitución en general, en cualquier lugar del mundo, y acá también, está pensada para que sea muy difícil cambiarla. No se cambia en 2 meses, ni en un año. Ya ves, hay un proceso largo de recolección de firmas. Bien, supongamos que esta reforma de la Constitución que recogió estas firmas se llevara adelante y que tuviéramos amparados en la Constitución a los militares a cargo de la seguridad. Y suponete que en 2 años, 3 años, 4 años, no sé, en un momento algo cambiara y nosotros tuviéramos los militares en la calle, en el marco de la Constitución. ¿Cómo hacemos si la Constitución no se puede cambiar de un día para el otro? Por eso creo que es muy
grave riesgo votar esta reforma. Lo cual no quiere decir que no haya que hacer cambios en la estrategia de seguridad. Por supuesto. Cambios que a veces son generalizar lo que se ha hecho bien. Hay operativos que han funcionado bien, como el Mirador, como el Casaballe. ¿Por qué han funcionado bien? Porque se ha planificado, porque ha habido integración territorial, porque se han hecho con técnicas nuevas, porque han tenido liderazgo. Bueno, eso hay que generalizarlo. Esa primera cosa. Y las cosas que no hemos resuelto, habrá que resolverlas, como las cárceles, donde tenemos un problema. Y los temas que no hemos podido resolver en diálogo con los otros poderes del Estado, porque no todo lo puede resolver el Poder Ejecutivo, yo diría casi nada, se tiene que hacer tema a tema, hablándolo con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, y que se sepa, para que la ciudadanía vea a los tres poderes del Estado juntos detrás de un tema. Pero ojo con tomar la opción de la ruta corta, la opción del garrote, la opción de no planificar. Cuidado con eso, cuidado. Creo que es un grave riesgo para la democracia del Uruguay aprobar la reforma de la Constitución que propone el senador. Usted dice riesgo sacar a los militares a la calle. ¿Esto también refleja un poco cómo han actuado los militares en este último tiempo, en estos últimos días, de hecho? No. Pero si uno analiza la historia del Uruguay con una perspectiva histórica, a mí desde el punto de vista de la democracia no me deja tranquila que los militares estén por la Constitución en la calle. Tienen que estar donde tienen que estar, cumpliendo la función que tienen que cumplir en su ámbito, ¿verdad? Que también hay que revisarlo y mejorarlo. En los momentos del mundo actual, la defensa de la soberanía pasa por una cantidad de lugares que yo creo que no sé si las Fuerzas Armadas están preparadas. Creo que hay que tecnificarlos, que hay que profesionalizarlos. Y creo que eso hay que hacerlo en conjunto con las Fuerzas Armadas y con la ciudadanía. Tienen mucho para hacer. En momentos donde la ciberseguridad está a la orden del día, yo no sé si tenemos unas Fuerzas Armadas capaces de defender la soberanía desde ese punto de vista. No lo sé, capaz que sí, lo dudo. En momentos en que tenemos más territorio marítimo que territorio terrestre, por decirlo de alguna manera, yo quiero ver cómo estamos protegiendo nuestra soberanía marítima. Quiero ver qué tecnologías hay disponibles y cómo la Armada las puede utilizar. El mar es una fuente de recursos muy importante. O sea, hay mucho para hacer con las Fuerzas Armadas. Entonces, cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo ve a un militar como precandidato a la presidencia? No me merece comentario. ¿Le parece, Carolina, hacemos una pausa y enseguida volvemos? Sí. Ya regresamos a seguir compartiendo la tarde de RBC con Carolina Cose. Estás escuchando la tarde de RBC de 16 a 18 horas. Continuamos compartiendo la tarde de RBC y seguimos con Carolina Cose en estudios. Bueno, estábamos hablando antes de la pausa del tema de seguridad, cambiamos el tema y bueno, preguntarle qué camino debe recorrer el Uruguay, cómo tiene que seguir nuestro país. Bueno, para mí un tema central es el trabajo. Y yo creo que tenemos que llevar adelante no una medida ni una sola vez, sino una batería de medidas todo el tiempo, complementarias entre sí. Nosotros tenemos que lograr rápidamente generar fuentes de trabajo y para eso, para mí, hay que fuertemente desarrollar obra pública. Para desarrollar obra pública no vamos a poder hacer grandes inversiones públicas porque eso afectaría el déficit fiscal.
pero sí podemos, en conjunto con inversión pública, desarrollar herramientas que ya tenemos, como las PPP, pero que hay que mejorarlas mucho porque son muy lentas, y sabemos en qué hay que mejorarlas, o el mercado de capitales minoristas, como se hizo en UTE, que se hizo un parque eólico y se vendieron acciones de ese parque eólico y la gente pudo comprar y rápidamente se terminaron, u otras medidas por el estilo para proyectos concretos. Y así permitir que el Estado apalanque inversión privada para hacer obra pública. ¿Qué ventaja tiene esto? Que genera con cierta rapidez cantidad de trabajo, pero además genera obra, que es necesaria. Ejemplo, terminar el proyecto de fibra óptica al hogar. Suma positivo por cualquier lugar. Ejemplo, readecuar determinadas carreteras para que sean pasibles de transporte, de que se haga transporte de bitrenes, lo cual favorecería el sector productivo porque le abarata los fletes. En fin, hay obra pública necesaria y tenemos que poner sobre la mesa estos elementos para no afectar el déficit y poder hacerla. Con eso genero un shock de trabajo, pero al mismo tiempo tenemos que lograr que Uruguay mejore su matriz exportadora, que empecemos a exportar otros productos. Nosotros hemos diversificado mercados, hemos diversificado destinos, le vendemos a más gente, pero más o menos le vendemos lo mismo. Tenemos que empezar a diversificar productos y ya tenemos sectores nacientes, exitosos, la gran mayoría concentrados en Montevideo. Sin embargo, como hemos descentralizado la universidad, como la UTU se ha desarrollado muy bien en el interior, tenemos gente capaz en el interior de desarrollar trabajos que se están desarrollando en Montevideo. Y como tenemos una buena estructura de telecomunicaciones, esto es posible. Entonces, sectores de futuro, llevar el trabajo también al interior con estímulos concretos. Entonces tenemos, por un lado, trabajo medianamente rápido con obra pública, trabajo de futuro, extenderlo a todo el país con estímulos, y en el medio desarrollar una campaña muy intensa de capacitación a los trabajadores para que se adapten a las nuevas condiciones del trabajo. Porque en estos sectores de futuro los que están mejor preparados son los más jóvenes. Los prepararon los gobiernos del Frente Amplio. Con obra pública le vamos a dar trabajo a mucha gente, no necesariamente con mucha calificación, pero eso lo tenemos que ver como una transición. En el medio tenemos que tener una agresiva campaña de capacitación de los trabajadores, que no puede ser solo INEFOP. Yo creo que la UTU tiene que cumplir un papel muy importante, la UTU con el sistema productivo, cambiando esquemas. Así que, para mí, grosso modo, esa es la forma de encarar algo que es central en la dinamización de la economía, que es el trabajo. Si logramos esa dinamización con obra pública, con trabajos del futuro y con educación, eso nos va a permitir, al tener una economía más dinámica, recaudar más, aumentar los ingresos y nos va a dar más aire en el manejo del déficit fiscal. Entonces, creo que viene por ahí. Bien. Ya que estaba hablando del trabajo y de bueno, de lo que piensa realizar, ¿cuáles serán sus propuestas? Bueno, esa es una gran propuesta y tenemos varias más que hemos ido publicando. Pienso que las escuelas de todo el país tienen que pasar a 7 horas, que no es necesario duplicar el presupuesto ni duplicar la cantidad de locales para hacerlo. Creo que eso consolida, ayuda mucho a la educación, sin lugar a dudas, a los niños y a las niñas, que son sus protagonistas, pero además tiene otros elementos como resultados secundarios que en realidad son muy importantes. Contribuye a la seguridad, porque si un niño está en un hogar donde hay violencia doméstica o donde hay una situación complicada, el tenerlo más tiempo en la escuela lo ayuda, lo cobija. Creo que además ayuda a consolidar la escuela como un centro de democracia, de cobijo, y
también me parece que además de llevar las escuelas a 7 horas, fuera de horario, todas las actividades que se puedan hacer en la escuela, de entretenimiento, de deporte, de arte, hay que hacerlas en la escuela. Por ejemplo, capacitación a los mayores. Creo que es el momento en que las distintas ramas de la enseñanza, que quizás adolecen de coordinación, es un momento en el que tienen que empezar a hacerlo más fuertemente, o sistematizar procesos que ya se están dando y que nadie conoce. Creo que le hace falta a la educación incorporar en su menú la comunicación, a toda la educación. Yo conozco mucho, no sé si mucho, pero conozco bastante cosas que se hacen en muchos centros educativos, en Arrayanes, por ejemplo, acá. Como ministra de Industria, hasta organicé con funcionarios del ministerio un viaje a Arrayanes para que conocieran lo que se hacía acá. Y para mí era importante porque si vamos a desarrollar políticas tenemos que ver qué herramientas hay. Y yo creo que se hacen muchas cosas maravillosas en muchos centros educativos y no las conoce nadie. Y eso no es bueno. No es bueno porque nosotros no podemos cambiar la realidad si no la conocemos. Entonces creo que tiene que ser una educación comunicada, no panfletaria, comunicada, bien comunicada, en escuelas, en liceos, en UTUS, en la universidad, en los centros de investigación. Se están haciendo cosas que son premiadas en el mundo. Entonces ese es un factor que hay que incorporar. Y hay que incorporar muchos otros, también en salud. Se ha hecho una reforma de la salud maravillosa en Uruguay y nos queda ir hacia el paradigma de la excelencia. Los hospitales públicos están a kilómetros de lo que fueron antes. Bueno, tenemos que todavía redoblar en términos de excelencia. En educación tenemos que hacer lo mismo. El paradigma de calidad tiene que volver a ser la educación pública. Del 83% de los niños del Uruguay van a la escuela pública. Solo el 7% tienen algún padre universitario. El resto, el 17% que va a escuela privada, el 40% tiene un padre universitario. Quiere decir que esos padres universitarios, cuando van a elegir a qué lugar quieren mandar a sus hijos, no están eligiendo la escuela pública. Y yo quisiera que la escuela pública, la educación pública, de la que yo soy hija, vuelva a ser el paradigma de calidad. Y no creo que estemos lejos. Lo que pasa es que también nos falta mucha comunicación. Cuando usted habla de comunicación, de que el Frente Amplio ha llevado la universidad del interior del país, también la universidad tecnológica y demás, ¿cree que esa misma comunicación le faltó al Frente Amplio hacia la población durante estos años? Sí. Sí, creo que los gobiernos del Frente Amplio han tenido algo muy valioso, que es que hemos sido leales a nuestro programa. Sereñi decía, lo dijo en el discurso inicial, el 26 de marzo del 71. Yo he leído muchas veces ese discurso. Y en un momento dice, la gran diferencia es que nuestro programa no es un enganche electoral. Son las ideas que queremos y que vamos a realizar. Y es así. Entonces los 3 gobiernos del Frente Amplio, después de haber obtenido trabajosamente el programa, porque cuesta armar un programa único, lo que no se puede decir es que no han trabajado por el programa. Lo habrán cumplido más o menos, pero nunca en ningún área se puede decir que no han trabajado. Han sido gobiernos que han trabajado mucho y a veces pasa, como nos pasa a nosotros en la vida personal, en la vida privada, ¿viste cuando trabajás mucho en algo y no contás lo que estás haciendo? Y hay algo también por ahí de pudor en no contarlo, como que está mal contarlo. Pero no está mal, porque es construir cultura. La comunicación es una herramienta muy importante. No hay que confundir comunicación con titulares, ni comunicación con panfletos, ni con cadenas de televisión. Es algo más complejo.
creo que el próximo periodo es un periodo en el que el Frente Amplio está llamado a hacer mucha política. El gobierno va a necesitar mucha participación de la ciudadanía. Y yo me imagino a los comités discutiendo mucho cosas importantes, porque el gobierno va a tener que hacer tantos cambios de los que está haciendo, pero más profundos, en tantas áreas, con tanto trabajo, con tanto equipo multidisciplinario, que va a necesitar una ciudadanía conectada con eso. Y esa conexión es la política. Así que creo que bueno, que habrá que comunicar mejor desde el gobierno, pero sobre todo el Frente Amplio tiene que moverse y promover la discusión y la participación en la ciudadanía. ¿Qué le dice la gente cuando se la encuentra recorriendo el país? Me tratan con mucho afecto, pero con mucho afecto. Me piden fotos para la madre, para el padre, para el abuelo, que me van a votar, o una madre me pide para los hijos, que es la primera vez que van a votar y me van a votar. Eso me llena de responsabilidad. O me cuentan una historia de vida. La gente me cuenta historias de vida y yo valoro eso porque es muy íntimo, ¿verdad? Y no me conocen. Entonces me regalan alguna historia de vida sacrificada y eso me vuelve a llenar de responsabilidad. Y me dicen que no afloje, ante lo cual yo les digo, no lo haré. Se vienen las internas, bueno, si no gana la interna del Frente Amplio, ¿se ve como candidata a vicepresidente? Mira, estoy con el 100% de mi energía dedicada a estas internas. Y por ahora no voy a permitirme a mí misma que ese 100% se mueva en nada para que entre nada en ese lugar. Después se verá y serán resoluciones del Frente Amplio. Acá no hay acá no tiene que haber personalismos, tiene que haber política. ¿Qué piensa sobre el Antel Arena? Pienso que es una obra de futuro que está ahora en Uruguay, para que los uruguayos la usen o a través de las telecomunicaciones, o como espectadores, o como protagonistas, que cambió toda una zona, cambió Montevideo, puso Uruguay en el mapa de los congresos, se hizo en el marco de una estrategia general de telecomunicaciones, de un cable submarino, un data center y un proyecto de fibra al hogar. Y bueno, es una intervención urbana en el marco de nuestra política de telecomunicaciones, que también es un ejemplo de cómo una intervención urbana importante puede profundizar la convivencia. Pasan cosas. ¿Sabes que, por ejemplo, yo he vivido... Por ejemplo, el parque no está pronto, no está terminado. Es un parque de 9 hectáreas que lo rodea. No sé, que se debe estar por terminar, no lo sé. Y, por ejemplo, yo fui al partido que jugó la selección uruguaya de básquetbol con Puerto Rico. Sí. Y cuando el público sale, hay una gran explanada, hermosa explanada. Cuando salís delante de la arena, la gente no se va. Se queda ahí. Porque sentí que te gusta estar en algo que es tan hermoso. Y eso es bueno para la construcción de la cultura del Uruguay. ¿No se tomó dimensión todavía de lo que significa esa obra que ha recibido tantas críticas? La gente que va lo toma. Yo creo que sí, que la gente que va... Bueno, ni hablar el barrio, ¿no? Pero ni hablar el aporte a la seguridad que ha sido esto, ni hablar. Pero la gente que lo va conociendo de una manera o de otra, se da cuenta de lo que estamos hablando y de cuál es la idea para el futuro del Uruguay, ¿no? Es como, este es el futuro del Uruguay que queremos. Bueno, ¿cómo sigue su recorrida por Piriápolis? Bueno, ahora voy al comité Pombo.
En Playa Grande. En Playa Grande, ahí está. Y voy a estar un rato con los compañeros charlando, que es una charla abierta, ¿verdad? Para el público, y bueno, y después retorno a Montevideo y mañana de vuelta otra agenda. Bien, sigue la agenda. Sí, mañana a las criollas, a la de Roosevelt y a la del Prado. Y alguna cosita más creo que también, pero no me acuerdo. ¿Algo que quiera decir o que nos hayamos preguntado? Bueno, que para mí es realmente un gusto estar acá en Piriápolis, rodeada de esto, cosa maravillosa que tiene todo lo que rodea a Piriápolis, y sobre todo de su gente, que me ha tratado en el día de hoy. La gente estaba después de la llegada, me acerqué a la Rambla, al mar, que me gusta mucho, y mucha gente me pedía con pudor si se podía sacar una foto conmigo, y a mí eso me conmueve profundamente. Gracias. Lo que tengo para decirles, gracias. La verdad que, bueno, gracias a usted, porque ha sido un placer recibirla en la tarde de RBC. Por supuesto que las puertas quedan abiertas para cuando quiera visitarnos nuevamente. Así que, bueno, invitamos todos a participar ahora en el comité Pombo en Playa Grande, que va a estar Carolina sobre las 17 horas. En minutos nomás va a estar por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.